pediatría, oncología, dermatología, obstetricia, odontología, laboratorio clínico, otorrinolaringología, medicina familiar. Los especialistas quichuas. Los especialistas quichuas llegan a Hatun Rumi, una pequeña comunidad asentada en las faldas altas del volcán Imbabura, en el cantón Antonio Ante. Aquí la población es quichua hablante, dedicada a la agricultura y el trabajo de construcción. Como especialistas en el área de salud y ser parte del equipo, fue importante la iniciativa para ir a dar la atención médica en la comunidad. En este caso fue la comunidad de Hatun Rumi. Asimismo, fue la propuesta del señor presidente del Cabildo, al cual bajo documento hicimos llegar la petición para asistir a la comunidad. El compañero Segundo Bartolo Córdoba, como iniciativa de él y con su familia y toda la directiva, fueron los organizadores del sector. Doctores especialistas con ñakay pikapan, tukuy nanayta charikunata revisashpa kagrihupa. Kimirin pangichi tayta mamakuna Hatun Rumipi kawsaq tayta mamakunata runapan. En el centro infantil Hatun Rumi hay mucho movimiento. Médicos y enfermeras ya se alistan para empezar una nueva jornada de atención gratuita al público. La doctora Perugachi recibe a su primera paciente. Yo vine porque tenía un diente que me calce. Mi paciente se acercó para que le realice una atención odontológica. No presentó dolor, pero presenta unas caries que son asintomáticas. Eso quiere decir que está ya con caries pequeñas, pero ya son caries, las cuales deben ser tratadas para evitar que sigan creciendo. La mañana va transcurriendo y los pacientes no paran de llegar. La enfermera Laura Cabascango, con un embarazo inicial, no ha parado de trabajar tomando signos vitales en el triaje. Lo que pasa es que estaba mucho tiempo de pie y me empecé a sentir un poco cansada, agotada y empezó a dolerme el vientre. Entonces, como a buena hora estamos con la obstetriz dentro del equipo, fui a hacerme revisar con ella. ¿Usted cuántas veces ha estado embarazada? 3 veces. 3 veces. ¿Los 3 partos ha sido totalmente normales? ¿Ha tenido algún otro problema? No, el primero fue normal y el segundo fue cesárea porque estuvo de pie. De ahí no he tenido mayor complicación. ¿Ya no hubo problemas de presión, no hubo sangrados durante el parto o alguna cosa? En el inicio del parto del segundo embarazo sí, de este también, pero no mayor cosa me pude controlar. ¿Su último bebé hace cuánto tiempo lo tuvo? 8 años. 8 años. Aparte de eso, ¿el dolor cómo es? Es un dolor como tipo cólico, me viene en la parte del bajo vientre y bueno, la columna es que no me deja movilizarme muy bien. Listo. ¿Alguna otra cosa más? No, es dolor de cabeza, ¿no? No tengo nada. Entonces, ¿podemos pasar a revisarle? Sí, claro. El equipo de especialistas y enfermeras sabe que la prevención de las enfermedades es posible si se informa apropiadamente a las personas. Una información clara y con pertinencia cultural es clave para lograr este objetivo. En Hatun Rumi la gente es receptiva y escucha con atención los conocimientos que están compartiendo con ellos los especialistas quichuas. La doctora Perugachi está atendiendo a una joven paciente que está preocupada por la salud de sus dientes. Ella quiere estar segura de no tener caries. En la boca viven bacterias de forma permanente. Cuando comemos, parte de lo que comemos y bebemos se queda entre las muelas y encías. Estos restos se los comen las bacterias y cuando ellas digieren producen desechos ácidos. Estos ácidos disuelven poco a poco el tejido dental, produciendo lo que conocemos como caries.
Si no cuidamos la higiene, estas colonias de bacterias crecerán y producirá más ácidos. Mientras más ácido haya en la boca, más rápido se dañarán los dientes. Cuando aparecen manchas negras en los dientes, seguramente son caries que pueden dañar a fondo sus dientes, causando infecciones y mucho dolor. Afortunadamente, esta paciente es precavida y vino donde la doctora Perugachi para hacer un tratamiento preventivo. Le estoy haciendo la prevención y eliminación de caries, en la que consiste eliminar la caries con la ayuda de la turbina, ya que está muy adherida al diente y es necesario sacar con turbina. Y para eliminar todas las bacterias y restos de comida que están en la boca, con un cepillo y una pasta profiláctica para sacar y realizar la profilaxis. Una vez concluida la profilaxis, limpié y aislé completamente el diente para colocar la curación. Me avisas cuando ya no estés con pasta entre los dientes, ¿ya? Para ya ponerte la curacioncita que tiene que estar en tu muelita que sacamos la caries, ¿ya? Te voy a hacer morder esto para ver si es que no te estorba. Y con esto no quiero que comas en 1 horita, porque si comes se te va a salir y todo lo que limpiamos nuevamente se va a contaminar con caries. También le coloqué el flúor. El flúor ayuda a que los dientes que están sanos formen una barrera para que no se formen caries. Permita que te lleve donde el doctor para que te saque las caries que hacen falta. Ya. Ya te cuidas mucho, que te vaya bien. Chao. Gracias, chao. Hay varias cosas que debemos hacer. Entre la primera, cepillarnos los dientes por lo menos unas 2 veces al día. En la mañana y lo obligatorio en la noche, ya que en la noche es en donde más proliferan las bacterias. Otra, usar hilo dental. En los espacios en donde no ingresan las cerdas de los cepillos va a producir acumulación de alimentos. El hilo dental nos va a ayudar a que no se queden los restos de alimentos entre los dientes. Y por último también acudir al odontólogo para poderles ayudar y mencionar y decirles cuántas caricitas tienen o qué procedimiento o qué otra especialización tienen que irse a hacer atender para que tengan una mejor función y una mejor sonrisa sus dientes. La enfermera Laura tiene pocas semanas de embarazo. Está en plena jornada de atención médica en Hatun Rumi cuando siente molestias en el vientre, así que acude donde la obstetriz y ahora se disponen a la revisión física. Al examen físico que le realicé no hay dolor, pero sí se palpa ya el fondo uterino, es decir, que ya está creciendo el útero, está creciendo y también podemos ver la cicatriz de la cesárea anterior que nos puede guiar que como va aumentando el tamaño del útero, va como las fibras de los músculos van tensionándose y por eso es que pudo presentarse este dolor que tuve en este momento. Además que estuvo cambiando de posición, como estuvo ayudándonos, estuvo muy activa, entonces por eso también es que se presentó este pequeño dolor. Estamos bien con el bebé, a pesar de que usted estuvo muy atareado hoy día, no se preocupe porque el bebé, como le dije, está moviéndose, la frecuencia que escuchamos es normal, no tenemos sangrado y eso es algo muy bueno, entonces vamos a estar tranquilas. Usted, a pesar de que estuvo haciendo actividad un poquito, estamos todo bien, ¿ya? No se preocupe, de aquí va a ir a su casita a descansar y estar pendiente de todo, de su bebé, ¿ya? De cualquier signo de alarma que usted presente, ir inmediatamente al médico, ¿ya? Mi recomendación para todas las embarazadas es que sigan los controles prenatales, tengan una alimentación adecuada, que los suplementos vitamínicos que se les receten los tomen de manera adecuada, como se los han dicho los médicos que las hayan atendido también, que estén pendientes sobre todo de los signos de alarma, siempre los signos de alarma y tener un plan de parto.
Un plan de parto significa que toda la familia se involucre en que conozcan cuáles son los casos en los que deben acudir a emergencia para que estén preparados, tener el vehículo, los enseres que van a necesitar en el caso que tengan que acudir inmediatamente. Siempre va a ser importante que estén pendientes de dolor, de sangrado y de cualquier cosa que les parezca normal a las mamitas. La obstetriz me había hecho una revisión de mi embarazo y me dijo de que estoy muy bien, que más bien es el trajinar del trabajo, el estar mucho tiempo de pie, el agotamiento, pero que mi embarazo estaba yendo muy bien, que no tenía ningún problema y que más bien tenía que descansar y que con eso ya me iba a aliviar el malestar que tenía en ese momento. Ahorita voy a ir a descansar, voy a regresarme ya para mi casa, voy a ir a reposar como me está indicando la obstetriz y pienso que ya con eso ya me voy a poner un poquito mejor. En las comunidades indígenas, los adultos mayores que están solos sufren quebrantos de su salud, pero no buscan ayuda por temor a no poder comunicarse. Que el personal médico de los centros y subcentros de salud no conozcan el quichua es otro problema para ellos. Na chukta watata na tukukna na hambel pan kas dayuta na ya chapan na ya chapan amla dapna tarnik chukuja makan chapata makapan. La señora María consigue una traductora para que le ayude a comunicarse en esta ocasión. Dice que no puede con la espalda porque le hace... Además de esos dolores en esos lugares, ¿en algún otro lugar? Dice que le ¿Ese dolor se le aumenta cuando está de pie o cuando está acostado? Que las dos cosas. Sí, en ningún momento tiene un alivio. ¿Y para caminar le molesta? Ya, jopipas pudo, jopipas motos, le duele, dice que está cuando está caminando, cuando no está tan bien, dice. Ya. Entonces vamos a examinarlo, ¿no? Para ver. Por favor. Yo le voy a ir tocando, ¿no? Usted me dice dónde va a sentir el dolor. La señora María Montalvo, que viene desde hace mucho tiempo, más o menos 3 años, presentando dolor en la región lumbar. La columna vertebral está formada por 32 a 33 vértebras que proveen rigidez y equilibrio al cuerpo. Esta columna ósea que protege la médula espinal tiene varias regiones: la cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. La región lumbar es la parte más baja de la espalda y la parte más gruesa de la columna, porque debe soportar el peso de la parte superior del cuerpo. Debido a la presión continua que sufre, la región lumbar puede sufrir lesiones y desgaste. La mayoría de las causas se debe a que la edad, ¿no? Que presenten por las mismas posiciones posturales de las pacientes se vayan desgastando las articulaciones de las vértebras de la columna, y lo otro es que se debe a que puede presentar una hernia discal, ¿no? La paciente refiere que el dolor se le corre hacia los pies, puede ser debido a la misma causa, ¿no? Que los nervios estén afectados también. Lo que voy a hacer con la paciente es que le voy a infiltrar un anestésico local en el sitio del dolor para evitar que esto se transmite la información del dolor hacia el cerebro, ¿no? Entonces con eso yo mantengo aliviado al paciente del dolor. En este caso voy a usar la bupivacaína al 0.5% diluido en solución salina
al 0.9%, que me equilibraría, me llevaría al 0.25%. Lo que logramos es analgesia del paciente a que se alivie el dolor y pueda desenvolverse en su vida cotidiana. En ciertos casos hay alivio de incluso de hasta 6 meses, 1 año, ¿no? Y yo voy a hacer una remisión hacia su centro de salud más cercano para que haga sus visitas periódicas y vea su evolución durante el transcurso del tiempo. Quédese acostado ahí unos 2 minutitos, ¿no? Ya. Lo primero que tiene que hacer en estos pacientes es evitar el peso sobre ella, ¿no? O sea, cargar cosas pesadas. Acostarse en una posición plana, sin colchón, que sería colocarse fomentos tibios, calientes, en esa parte del dolor. Deberíamos concientizar a las personas desde que son jóvenes, ¿no? Con las buenas posiciones posturales, evitar cargas pesadas, trabajos que, o sea, utilizar instrumentos adecuados para los trabajos, hacer deportes, realizar ejercicios. La natación es muy buena en estos casos. Otro largo día de atenciones médicas está terminando. Las esposas de los especialistas, junto con la comisión encargada, están preparando el pamba micuy, comida para compartir y alimentarse sanamente con productos cultivados en la propia comunidad. Entre cansancio y satisfacción, los especialistas piensan en los lugares a los que pueden ir la próxima vez. Igual pigotazata paigini pani show oportunidad tiaspa kare alimi kapang masasta wakimbe show imapa wakimbe asata comunidad pe irkisata marikuspaka kote maska spago invitana orma panchias pa yo anajo parkanchi. Los especialistas quichuas.